Esmeralda Hernández es senadora de la República desde el 20 de julio del 2022. Hoy, a casi un año de ocupar su curul, hace un análisis con nosotros de la gestión del Senado de la República en temas como la reforma tributaria, justicia agraria, glifosato, paz total, acuerdo de Escazú, prohibición del fracking en Colombia, legalización del cannabis de uso adulto, protección de los derechos de los animales, la reforma laboral y la reforma a la salud. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Esmeralda Hernández. Esmeralda, bienvenida a Congreso y Sociedad. Sebastián, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que nos ven hasta ahora. Bueno, senadora, ¿cómo califica la gestión en este periodo legislativo del Pacto Histórico, tanto a nivel gobierno como a nivel Congreso? Pues bueno, yo creo que fue un primer año lleno de retos, una tarea de un Congreso completamente intensa. Te contaba aquí en off que yo había trabajado antes en el Congreso y realmente no había visto una actividad tan fuerte, tan intensa en términos legislativos y en términos de actividad del Congreso. Entonces creo que es un balance positivo. Por supuesto, el Pacto Histórico cumple la tarea, cumple con la ciudadanía, cumple con la articulación de trabajo con el Gobierno Nacional. Logros a destacar: una reforma tributaria que se aprobó en el primer semestre, la primera reforma tributaria en el país progresiva que intenta llevar más allá, digamos, la justicia tributaria para que haya equidad en la manera en la que aporta la ciudadanía dependiendo de lo que tiene y de la capacidad que tiene para aportarle al país. La justicia agraria, digamos que creo que es un tema, jurisdicción agraria es un tema muy importante que se logró en este semestre, la ley de paz total, el acuerdo de Escazú, que se había hundido tantas veces y que por tantos años se había intentado en el Congreso. Particularmente avanzamos con un proyecto de ley que es de nuestra autoría para la prohibición del uso del glifosato en cultivos de uso ilícito. Ya está en plenaria del Senado para continuar su trámite. Vemos que hay una perspectiva muy favorable para darle continuidad. En términos ambientales animalistas también unos logros muy importantes. Se aprobó en Senado, está pendiente para aprobación en Cámara la ley que prohíbe el fracking en Colombia, que creo que también es una lucha que reivindica el trabajo de los líderes sociales, de los líderes ambientales en el territorio, que además reivindica también los derechos de los ecosistemas, los derechos del agua, los derechos de los animales, porque ya está clarísimo, está comprobado científicamente que el fracking tiene efectos nocivos para la salud humana, pero también para el agua, para los ecosistemas, para la salud animal. Es un proyecto que tiene una muy buena perspectiva también. Estamos ahora en manos de la Comisión Quinta de la Cámara, pero avanzó de manera muy favorable, además con la construcción de acuerdos y de concertación con la mayoría de partidos en el Senado. Entonces creo que es un panorama muy positivo. Por supuesto, la reforma a la salud allí va un poco más lenta. El país ha conocido los tropiezos que ha tenido la reforma a la salud, pero lo que está haciendo el Pacto Histórico, lo que hacen las bancadas alternativas y el Gobierno Nacional es intentar que haya una transformación del sistema, es contarle a la ciudadanía que lo que no queremos es desbaratar el sistema o desarticular lo que es como se ha querido vender, digamos, hacia afuera, sino que queremos mejorarlo, garantizar que la salud, que hoy es un negocio, se convierta realmente en un derecho. Y el hecho, digamos, de querer reorganizar las EPS, lo que significa es querer, la intención de eliminar un intermediario para que finalmente la plata les llegue directamente a las IPS, que son las que prestan realmente el servicio. No es cierto que sean las EPS, y que les llegue la plata a los hospitales. Ha sido una discusión compleja en el Congreso, pero yo creo que es hora de que la ciudadanía también le reclame al Congreso que legisle de cara al país, que legisle de cara a eso que la gente eligió el año pasado. Y finalmente una reforma laboral que creo que tuvo un escenario de concertación muy amplio con los distintos sectores, con los gremios, con los empresarios, con las organizaciones, con los trabajadores, y justamente con ese ánimo constructivo de dialogar, de construir consensos. Se nos fue pasando el tiempo, lo que significa es que no se dio la reforma en este semestre, pero apenas empiece la siguiente legislatura, que empieza el 20 de julio, se radicará de nuevo y seguirá el Pacto Histórico y el Gobierno Nacional haciendo la tarea de defender y de reivindicar los derechos de los trabajadores, que es lo que contiene realmente esa reforma laboral. Eso que se perdió hace más de 20 años, reconocerle la dignidad laboral a los trabajadores. Entonces yo creo que ha sido un trabajo muy fuerte, muy intenso, con muchos temas positivos, por supuesto, un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, de reorganización también del mismo Congreso, que hace que digamos, la dinámica no sea tan tranquila, pero creo que además apenas normal en una democracia, los debates que se han dado, las cosas que han pasado, las que no han pasado, es normal
y creo que es sano para la democracia colombiana. Y en síntesis, un trabajo comprometido, porque también recordamos que en febrero se sesionó, incluso ahora también hubo unas sesiones extras, y que también a partir de la próxima legislatura se va a seguir sesionando en febrero, ya no como extra, sino como trabajo regular del Congreso. Así es, el receso legislativo, que hoy es de 4 meses, el Congreso ya aprobó que se reduzca a 3 meses, es decir, ya no empezaremos en marzo, sino empezaremos en febrero, a mediados de febrero, lo que significa que el Congreso va a tener más tiempo para deliberar y para llevar a la agenda pública esos temas de interés nacional, esas apuestas legislativas de iniciativa ciudadana, congresional del gobierno. Entonces creo que es una noticia muy favorable, muy positiva, y también para que el Congreso empiece a dar esos pasos en términos de legitimidad y de reconocimiento de la ciudadanía, porque recordemos, Sebastián, que el Congreso es una de las entidades más desprestigiadas en el país. La gente no le cree al Congreso, entonces creo que estos son mensajes que tienen que darse y esperamos pues que empiece también a darse una transformación en esa relación Congreso-sociedad. Y sin embargo, con todos estos tiempos, a veces son tanto los senadores, tantas las iniciativas, tanto lo que el gobierno propone que no alcanza dentro de un mismo año, ¿no? Así es. Hay muchas iniciativas que se quedan allí, que se archivan por falta de trámite, es decir, por falta de tiempo. Yo creo que lo que sanea esa apuesta de reducir el tiempo legislativo justamente es eso, impedir que apuestas que son favorables para el país, para el ambiente, para los temas sociales, económicos, no se queden allí en la gaveta simplemente porque no alcanzamos, sino que tengamos más tiempo para deliberar y que se dinamice justamente más esa tarea legislativa. Senadora, el balance entonces en este año es bueno, pero también hay que hablar de unas cosas importantes, y es, por ejemplo, ¿por qué se desarmó tan rápido la coalición de gobierno? Pues bueno, yo creo que, como te lo decía al comienzo, el debate, el disenso es natural y es sano para la democracia. El gobierno nacional abre este periodo de gobierno con un ánimo de conciliación, con un ánimo de diálogo, invitando a la unidad nacional, que ha sido la invitación permanente del presidente Gustavo Petro, y esa invitación incluye, por supuesto, a la diferencia, que son esos partidos que en algún momento se declararon partidos de gobierno, a los que los invitábamos a construir, a encontrar propósitos comunes, que cuáles son: la reforma tributaria, la dignidad de los trabajadores, la reorganización del sistema de salud, y bueno, otros tantos que están allí, del sistema nacional ambiental. Habían varias cosas. Y finalmente termina un poco disolviéndose, no solamente, o más bien no por falta de diálogo y de disposición del gobierno, porque cuando uno empieza a hacer una concertación se requiere de las dos partes. Entonces aquí siempre se le pide al gobierno que ceda, y que es el que tiene que ceder y el que tiene que negociar, y si no cede, entonces es un arbitrario dictador. Pero se nos olvida que también hay una contraparte, y que en un proceso de negociación la contraparte también tiene que ceder y tiene que llegarse a un punto medio. Eso es lo que no ha pasado. Yo creo que hoy el escenario en el que estamos, de la reorganización, si se quiere, de esa coalición, la pelota está en la cancha de los partidos. De esos partidos, es decir, nosotros estamos abiertos a la unidad, abiertos a conversar todo el tiempo, a dialogar todo el tiempo, pero son ellos quienes tienen que decidir finalmente si se privilegian algunos intereses de algunos gremios, de algunos sectores, algunos intereses particulares, que es realmente lo que se ha defendido, o si se privilegia el mandato ciudadano. Porque finalmente es eso. Cuando, te doy un ejemplo, cuando se conversaba con los distintos sectores de la reforma a la salud, cuando se hablaba de medicina preventiva, sí, maravilloso, lo aceptaban. Cuando se hablaba de acceso a los medicamentos, democratización de los medicamentos, se aceptaba. Pero cuando se llega al tema de las EPS, que es cuando realmente se le toca el bolsillo a esas organizaciones, ahí no ceden y se quedan todo allí y se desconfigura todo. Entonces, lo que queremos justamente no es pasar una reforma maquillada, una reforma superficial, porque finalmente eso es a lo que se invita cuando no se cede. Entonces, o quedamos como los arbitrarios, o nos arriesgamos a pasar a una reforma completamente superficial que no resuelve los problemas de fondo, y eso tampoco es lo que se quiere. Entonces yo creo que el gobierno hizo bien en sentar un punto, digamos, en el que no se puede avanzar más allá, digamos, en esa discusión, en esa sesión, en términos de diálogo, sino que tiene que reivindicarse y tiene que hacerse honor al mandato ciudadano. ¿Y el mandato ciudadano qué es? Reestructure el sistema. Entonces yo creo que la invitación aquí es de parte y parte, es decir, no es del gobierno solamente, sino también de los partidos de gobierno, que tienen que ceder y que tienen que mirar y abrirse a la posibilidad también del cambio. Aquí en Colombia se ha intentado con un régimen, digamos, en temas de salud, en términos de educación, con un modelo económico durante décadas que sabemos que no funcionó.
sabemos que nos ha llevado a lo que hoy tenemos como sociedad, un país inviable, el país más desigual de América Latina, un país con unas cifras altísimas de pobreza, un país que desconoce al sector rural, que desconoce a las familias campesinas. Intentemos con otro modelo. Y entonces, si es así, pues invitemos a esos otros sectores a que también estén dispuestos a ceder en el ánimo de esa discusión. Las discusiones se van a seguir dando y otra vez se va a volver a poner sobre el diálogo toda la reforma laboral, por ejemplo. Por supuesto, yo creo que el gobierno, el presidente hace además un par de días lo dijo también, el gobierno siempre estaba abierto a una discusión nacional, a la unidad nacional. Ahora esperemos que todas las fuerzas políticas tengan la misma disposición. El pacto histórico, por supuesto, está de mi parte completamente dispuesta a aportar en ese diálogo y aportar en la construcción digamos, de unidad. Te doy ejemplos. Glifosato, por ejemplo, que fue un proyecto que avanzó en la Comisión Quinta, pasó prácticamente de manera unánime en la Comisión Quinta, a pesar de que estaba rota la coalición, porque logramos hacer una negociación, un acuerdo con todos los partidos y todos los partidos nos votaron salvo el Centro Democrático. El proyecto taurino que avanzaba en la Comisión Sexta, que también es de autoridad del gobierno y de autoridad nuestra, pasó con la votación de todos los partidos. Entonces, eso significa que sí se puede construir en medio de la diferencia. Hay muchos proyectos que se han podido concertar. Fracking pasó también, salvo con la votación del Centro Democrático, todos los otros partidos votaron. Y estábamos en un momento de crisis en ese momento. Entonces, yo creo que, es decir, cada tema requiere un ánimo conciliatorio, un ánimo de diálogo de todas las partes. O sea que, haciendo un poco un análisis respecto a lo que usted me acaba de decir, senadora, hay una vocación de conciliación con los senadores, pero el problema está en las cabezas de los partidos, tal vez. Pues eso se ha visto. Y yo creo que también los partidos tienen que mandar un mensaje y es, de hecho creo que han habido mensajes difíciles y es sancionar a congresistas porque vienen a hacer su tarea, a cumplir para lo que les pagan los colombianos, a cumplir su labor. Eso no puede ser. Es decir, la labor de los partidos, por supuesto, es representar un ideario de partido, pero eso no significa que tenga que imponerse además contra la ley, contra la Constitución, actuaciones a su bancada de congresistas. Yo creo que eso no está bien y yo creo que los partidos, independientemente de que tienen un líder allí, también tienen que escuchar la voz de los congresistas, que finalmente fueron los que la gente eligió, que finalmente son los que representan la voluntad ciudadana. Y si no se escucha la voz de los congresistas, pues claramente ahí hay un encuentro de fuerzas al interior de cada partido. Bueno, un interesante análisis con la senadora Esmeralda Hernández. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. Regresamos a Congreso y Sociedad con la senadora Esmeralda Hernández. Senadora, ya se vienen nuevas elecciones tanto de presidente del Senado y de la Cámara como de presidentes de comisiones. Con la ruptura de la coalición, ¿cómo está este panorama? ¿Se siguen respetando los acuerdos? ¿Va a haber elección libre respecto a esas dignidades? ¿Qué va a pasar con eso? Pues yo espero que sí. Como ha funcionado, digamos, históricamente en el Congreso es que se delegan, para que la ciudadanía lo conozca un poco, unos compromisarios, como unos delegados por cada partido, y se hacen unos acuerdos al comienzo de cada cuatrienio. Y esos acuerdos esperamos que se mantengan y nosotros como pacto histórico, como bancada de gobierno, hemos respetado esos acuerdos y yo espero que en la medida en la que se va desarrollando las legislaturas se respeten los acuerdos, pero también se honre un poco el origen de esos acuerdos que significaba acompañar esas apuestas que la ciudadanía eligió. Porque es que, no nos pueden exigir que cumplamos acá, digamos, un acuerdo para representar, digamos, o para que todos los partidos tengan representación tanto en comisiones como en la plenaria, como en las sesiones en pleno, si definitivamente no hay tampoco una voluntad de avanzar hacia la construcción, digamos, de esos derroteros sociales y de ese mandato ciudadano. Claro, es que ahí está el quid del asunto. Entonces yo creo que hoy el tema no se ha abierto a discusión, yo creo que además no está bien que se abra una puerta en la que se hace un acuerdo entre partidos, en el que el Congreso honra la palabra y luego se desbarata. O sea, yo creo que eso no está bien, no es un buen mensaje al interior del Congreso ni para el país. Yo creo que hay que honrar esos acuerdos, pero creo que tenemos que insistir en que el Congreso legisle de cara a la responsabilidad y a lo que la gente quiere en las ciudades y en las regiones, que es un poco lo que está proponiendo y lo que hemos intentado siempre desde el Pacto Histórico y desde el Gobierno Nacional. Senador, a propósito de legislación del Congreso, ayer salió una noticia que dice que
hay posibilidades de que se caiga el proyecto de la paz total porque en la Corte Constitucional denunciaron unos supuestos vicios de trámite. Ya ha pasado que hay muchos proyectos, muchas leyes que se caen allí y ya incluso hay una discusión de que la Corte Constitucional está legislando. ¿Qué opina de esa polémica? Pues bueno, yo creo que la Corte Constitucional tiene que hacer su tarea, tiene que hacer su papel. Yo respeto profundamente las decisiones de las altas cortes. Creo que las altas cortes han jugado un papel ecuánime y de garantía de derechos históricamente en Colombia. Entonces esperemos finalmente qué decide la Corte. Lo que tenemos entendido es que ha habido un problema allí de impedimentos, de presentación de impedimentos particulares de algunos congresistas. Habría que ver hasta qué punto una actuación particular de un congresista afecta todo el trámite de una ley. Yo creo que eso también tiene que ser un tema que la Corte tiene que valorar, que tiene que poner en consideración a la hora de tomar la decisión final, o si simplemente se traslada la responsabilidad a esos congresistas que no visibilizaron su posible impedimento en su momento. Senadora, usted es una defensora de la causa animalista y también del medio ambiente. Ya nos mencionó por encima pues algunos de los balances que se pueden dar en torno a estos dos temas puntuales, pero ¿qué considera que faltó? ¿Qué faltó aprobar para la defensa de los animales en este primer periodo legislativo y del medio ambiente? Pues bueno, yo creo que hay un proyecto que es emblemático, que es el proyecto para la prohibición de las corridas de toros en Colombia. Tuvo 2 intentos fallidos, lamentablemente, en este Congreso que es un Congreso de cambio, digamos, que se siente la renovación. Es un pésimo mensaje para las organizaciones que han dado una lucha durante más de 15 años con el tema taurino. Estamos haciendo un tercer intento, radicamos un proyecto de autoría nuestra en la Comisión Sexta, ya pasó primer debate, pero todavía está muy crudo, tenemos un año para lograr que se convierta en ley de la República. Yo espero que lo logremos, yo espero que subsanemos esa deuda que tiene el Congreso con los animales. Creo que en el plan de desarrollo también, a pesar de que se hizo un trabajo intenso y un trabajo fuerte, quedó cojo el tema animalista. Creo que faltaron muchas cosas. Se logra la creación de un sistema nacional de protección y bienestar animal, se logra una estrategia de fauna silvestre, se logra una estrategia de reforzamiento a la dirección de carabineros y policía ambiental, pero creo que el tema de los animales tiene que ser más de fondo. Todavía seguimos viendo a los animales como una cosa para nuestro uso y para nuestro consumo indiscriminado, y eso tiene que replantearse. Yo creo que tenemos allí un déficit. En términos ambientales, yo creo que avanzamos un montón. La ley de Escazú, por ejemplo, que te la nombraba, el acuerdo de Escazú me parece que es fundamental, es un logro fundamental. La reforma al SINA se cayó en el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. Es un proyecto un artículo que iba desde el documento original con el gobierno y acá se tumbó en el Congreso, que es la reforma al Sistema Nacional Ambiental, que incluye, entre otras cosas, la reforma a las CAR. El país conoce cómo funcionan las CAR están politizadas, tienen un entramado de corrupción enorme y además no cumplen la función para la que existen, que es la protección ecosistémica y la protección de los animales. Entonces yo creo que en eso estamos en deuda, pero la idea pues es que en esta segunda legislatura podamos avanzar. Nosotros hemos tramitado otros proyectos que están allí, también van poquito a poquito, pero esperamos que se pueda lograr, que es el de la prohibición de las peleas de gallos. Tenemos un proyecto de ley que está avanzando también muy bien, que regula la comercialización de animales domésticos. Yo no sé si ustedes han visto acá en Bogotá y en muchas partes del país cómo comercializan animales en jaulas, en plazas de mercado. 57 con Caracas. Sí, aquí en Bogotá es un sitio emblemático de la 57 con Caracas, donde a cada rato se hacen operativos y encuentran animales muertos, animales agonizando, animales en pésimas condiciones de salud. Los incautan, pero el proceso sigue. Entonces hay un proyecto de ley que además es de iniciativa del Partido Conservador, porque lo estamos acompañando fuertemente desde el pacto, que lo que busca es justamente regular las condiciones en las que se crían, se reproducen los animales y se venden. Por ejemplo, la reproducción de animales con malformaciones, con problemas congénitos, todo eso se va a prohibir y se va a regular. La mutilación de animales, es una cantidad de situaciones anómalas que yo creo que también va lento, pero está avanzando finalmente en el Congreso. Y bueno, hay una cantidad de temas. Nosotros radicamos un proyecto de ley para la regulación también de las plantas de beneficio animal en pro de minimizar el sufrimiento de los animales que son sacrificados, los llamados animales de producción, animales de granja. Entonces hay una cantidad de temas allí que van en trámite, pero que han venido con un proceso un poco lento, pero que estamos haciendo la tarea súper juiciosa para que podamos Lo avanzar. importante es eso, que el proceso ha avanzado. Se nota que hay una preocupación legítima por la conservación de los animales y por la preservación de tanto de sus entornos como de sus vidas, ¿no? Yo creo que en eso ha avanzado muchísimo este Congreso. Senadora,
se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero saber desde su perspectiva y muy honestamente por qué se cayó la ley del cannabis recreacional. O sea, hubo vicios de comunicación entre el mismo pacto, entre las bancadas. ¿Qué pasó ahí? Porque el lunes estaba prácticamente aprobada y el martes resulta que no. Sí, pues digamos, ahí jugaron varios factores, ¿no? Lo primero es que se contó con muy poco tiempo. Como es un proyecto que tenía que dar 2 vueltas, el proyecto se tramitó al final, es decir, estábamos en las últimas sesiones allí contra el tiempo, una cosa muy compleja. También no hubo una voluntad decidida de los partidos que querían acompañar inicialmente el proyecto, es decir, varios congresistas de partidos que se habían comprometido con el acompañamiento al proyecto al final desistieron. Y pues digamos tampoco había una claridad en la agenda. Yo creo que ahí confluyeron distintos factores, creo que además hubo un avance muy importante. Nunca en la historia se había logrado llegar hasta el 7º debate aprobado de este proyecto. Y también creo que la presión un poco de la desinformación. Es decir, este es un proyecto que es impopular. Cuando uno conversa con la ciudadanía en la calle de la aprobación o de la regulación del cannabis de uso adulto, la gente lo entiende como que estamos impulsando que la gente fume marihuana y que estamos promoviendo que la gente fume marihuana. Entonces, la desinformación también genera una presión sobre el Congreso, la ciudadanía genera una presión sobre el Congreso. Aquí lo que hay que decir es que de ninguna manera se buscaba eso, lo que se buscaba era quitarle a las mafias, al microtráfico, el negocio, ¿cierto? Y que el Estado, digamos, el gobierno como Estado tenga la posibilidad de informar a la ciudadanía de los efectos positivos y de los efectos nocivos también que tiene el consumo de este tipo de sustancias y que la ciudadanía pudiera tomar una decisión informada, que pudieran hacerse campañas de sensibilización, de información, de educación frente al consumo de estas sustancias de manera libre, que el Estado pueda recaudar además recursos que permiten fortalecer procesos de salud pública y que hoy se quedan en manos de las mafias y del microtráfico, es decir, sigue siendo de manera ilegal. El hecho de que se legalizara la venta del cannabis no significaba que se iba a decirle a los jóvenes, vea, salgan y fumen que esto está bueno, no, al contrario, sensibilizar a la ciudadanía, pero que se puede hacer de manera abierta y de manera libre, porque yo decía también, por ejemplo, allí, la discusión, si la discusión es sobre salud pública, hablemos entonces del consumo del cigarrillo y hablemos del consumo de alcohol. El consumo de cigarrillo mata 30.000 personas al año. Es decir, 20 veces más de lo que podría matar el consumo de marihuana. Y la gente fuma cigarrillo de manera libre. El consumo de alcohol, cantidad de enfermedades que genera. El 84% de la ciudadanía consume alcohol en Colombia. Mientras que el tema del consumo del cannabis, además porque el cannabis se utiliza entre otras cosas para uso medicinal y es una planta ancestral. Entonces yo creo que aquí un poco la discusión no se dio en el sentido que tenía que darse, más bien se politizó y se dio una discusión más demagógica, si se quiere, una cosa allí populista, que lo que hace es que no tengamos como país la oportunidad de avanzar hacia la regulación y quitarle el poder a las mafias. Sí, y no hay una apertura cultural en torno a este tema y de todas formas las mafias van a estar ahí y van a seguir reclutando jóvenes y van a seguir pasando hasta que no se regularice eso. Sí. Senadora, por último, hay unas reformas que vienen muy importantes para el próximo periodo legislativo, pero también hay cierta incertidumbre por parte de la ciudadanía a propósito de lo que pasó con la reforma laboral. ¿Qué les dice a esas personas? ¿Cómo se da la discusión en torno a esta reforma? Pues bueno, las reformas avanzan, la reforma a la salud está viva, es decir, sigue su trámite en el Congreso. Ya tuvo un primer debate en esta legislatura, entonces está viva y sigue su trámite. Yo estoy segura que va a convertirse en ley. Y la reforma laboral tendrá que radicarse nuevamente el 20 de julio. Por supuesto, el presidente Gustavo Petro hace una iniciativa del gobierno nacional, encabeza la ministra de Trabajo. Por supuesto, se tiene la firme intención de mantener la reforma. La reforma se vuelve a radicar el 20 de julio y empezamos el trámite y la discusión al interior del Congreso. El llamado también pues, es a los colegas, al Congreso en general, a que miremos con más apertura la reforma laboral, porque es una reforma que yo creo que a mediano plazo beneficia tanto a los trabajadores, por supuesto, porque lo que hace es reivindicar los derechos de los trabajadores, pero también al empresariado. O sea, si los trabajadores están bien, si tienen buenas condiciones, si están contentos, si les gusta ir a trabajar, pues es decir, las condiciones del empresariado también van a mejorar. Si los trabajadores tienen más plata, pues van a gastar también, es decir, van a dinamizar la economía, eso es un círculo. Entonces yo creo que hay que mirarla con mayor apertura y hay que tener la capacidad también de sentarse a ceder, como lo decía al comienzo,
de que haya un diálogo y que se pueda concertar la reforma laboral, pero la reforma laboral sigue y se radica nuevamente el 20 de julio. O sea, la gente puede estar tranquila que se va a seguir intentando respetar sus derechos laborales. Así es. Senadora, vienen unas elecciones trascendentales tanto para el pacto histórico como para los demás partidos en cuanto a la ocupación de lugares de poder. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo ven ustedes las candidaturas tanto para alcaldías y gobernaciones y qué posibilidades reales hay de sostener ese poder a nivel regional? Pues bueno, yo siempre lo he dicho y cuando converso con la ciudadanía en las regiones, les planteo algo que me parece que es clave y es que el cambio en Colombia primero no se hace de un día para otro, requiere tiempo, de hecho en algunos casos requiere décadas, es decir, nosotros lo que estamos haciendo es sembrar esos primeros pinitos, pero tampoco se logra el cambio solamente teniendo presidente o la voluntad del presidente, el cambio se logra si logramos reformar toda la estructura política y reformar la estructura política significa también elegir a conciencia personas comprometidas con el cambio desde lo regional. Entonces yo creo que en las regiones están todas las alternativas, la continuidad con candidatos y candidatas tradicionales o la posibilidad de profundizar ese cambio para hacer una articulación entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. Hoy esa es la decisión que tiene que tomar la gente, es la decisión que tiene que tomar la ciudadanía. Tenemos que primero ser conscientes de que hasta ahora llevamos acá un año y de que el cambio se construye, es decir, si logramos que en las regiones los sectores alternativos puedan tener la oportunidad de gobernar desde el año que viene, desde el 2024, el cambio se va a acelerar y se va a ver con mayor profundidad y con mayor incidencia en las regiones. Entonces, por supuesto, mi invitación es a que se vote a conciencia y a que se piense justamente en cómo articular esos procesos alternativos desde lo nacional y desde lo regional. Pues senadora, muchísimas gracias por este análisis tan interesante. Es una visión general del Congreso que yo creo que le resume mucho a la ciudadanía de lo que pasa aquí, que a veces por el día a día no se pueden enterar pues a profundidad de todo lo que se hace acá. Muchas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad. No, a ti muchas gracias y siempre lista aquí para acompañar este programa y bueno, un saludo nuevamente para las personas que nos acompañaron. Tendríamos muchísimo tema más para hablar, pero pues el tiempo se nos acabó. Así es. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.